¿Cuántas veces has dejado Genshin y has vuelto? ¿Cuántos meses o días no has estado jugando? Os leo en comentarios y se llevará Bendy la respuesta más original. Y vamos a hablar de la odisea y de la gran mentira, porque es una mentira como una casa, de dejar y volver Genshin. Hoyoverse ha creado un sistema para que te penalice exageradamente vistiéndolo de hoy, el retorno estelar para cuando vuelvas al juego, mira cuántas cosas tienes, vistiéndolo de una bonita bienvenida y un evento, de hecho, que mucha gente dice, bueno, lo dejo un rato porque me aburrí, me enfadé con el juego, me voy a probar otros gachas y a la que vuelvo igual salta el retorno y me pongo al día. Os voy a explicar todos los motivos que afectan y que perjudican enormemente a los jugadores que hacen esto, a vosotros, que lo he hecho muchas veces, y todas las tácticas que tiene Hoyoverse. Además lo vamos a medir numéricamente para que os deis cuenta de que es una mentira y de que Hoyoverse tiene un teatro construido para que no te beneficie hacer eso de dejar y volver. O incluso, y aunque parezca fuerte, pensar en dejarlo definitivamente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Todo lo que apoyéis free to play hace que entréis en un sorteo de 2 bendiciones lunares cada día que hago vídeo. Y puntitos del hype y suscribirse con campanita es lo que más ayuda, lo que más recomienda el canal y lo que más hace que tengáis posibilidades de ganar la Bendy, las Bendis. Que aprovechéis si están comiendo por estar ahí detrás de la pantalla. Y vamos con todo lo que hace Hoyoverse y la gran mentira de dejar y volver en el juego. Pues bien, os voy a empezar por lo fácil y por lo que ya sabéis, y es que si se hace el conteo fácil de protogemas diarias, teniendo en cuenta los eventos, el pase de batalla y lo que muchos pierden aparte de los endgames y, como he dicho antes, eventos temporales que se van, es decir, lo habitual, vais a estar perdiendo el 80% de las recompensas que no se compensan con el retorno estelar, en lo que como mínimo es una versión que es un mes y medio. Eso es lo primero. Entonces, realmente eso puede acercarse en muchas ocasiones a más de medio pity, cuando ya sabéis que hay versiones que tienen apenas 60 deseos que no llega un solo pity, o incluso los que tienen bendición y pase, que a veces, yo sé que este es el segundo punto y lo hilamos el primero con el segundo, se condicionan literalmente a, bueno, sigo jugando porque tengo la Bendy. Hay gente que termina dejándolo porque se aburre aún teniendo la Bendy, y no solo eso, sino que pierde parte del dinero, entre comillas, hecho protogemas de la Bendy. Pero sin contar Bendy es todo esto. Si contamos bendición y el pase de batalla, no el free to play, sino el pagado, nos vamos a unos 20 deseos más promedio siempre, y la bendición sabéis que dura 90 días, 30 días cada bendición, que es un mes, así que podrías tener incluso una Bendy y media por versión, así que nos estamos yendo nuevamente a 20 deseos más. De hecho, los cálculos que os expliqué hace muchos años y que ahora podéis comprobar con la escasez de protogemas, es que suelen apurar siempre a darte free to play sin Bendy pase, algo que no llega a pity, pero a la que te metes una Bendy y un pase. La Bendy son 3000 protogemas divididas en 2700 cristales, o sea, 2700 protogemas, 90 por 30 días y 300 cristales extra para hacer 3000, que no llega a 2 multis, pero 60 más no llegar a 2 multis son casi 80, más el pase de batalla son cerca de 90. Vaya, es un pity completo, la migaja y el pan. Qué casualidad en esas versiones que están cerca de 60 deseos. Qué cálculo más espectacularmente cerrado, bonito y casualmente muy redondo. Sí, así funciona el juego. Siguiente punto, y este es un punto importante, las misiones. De hecho, creo que la miniatura está bastante enfocada en las misiones y es el problema de muchos de vosotros. Igual mucha de la gente que deja el juego y vuelve al juego, porque he empezado hablando de las migajas y las protogemas, que es lo que más le gusta a la gente para sacar personajes, pero otro punto extremadamente importante, que seguramente diréis sí soy, dejadme en los comentarios si es uno de los motivos para vosotros, es la historia. Muchísima gente deja y vuelve al juego porque quiere saber cómo acaba el juego, quiere enterarse como mínimo de las misiones más importantes, quiere enterarse de las misiones de Arconte, de la historia principal, del gemelo, de la Orden del Abismo, de la Gnosis, de la Saritza, de Sniesnaya, o incluso qué va a pasar si la Saritza, reuniendo toda la Gnosis, por fin se va a enfrentar a Celestia y tendremos información de Celestia, porque no tenemos demasiada, ni de si es una nación como tal o es esa cosa que se ve arriba en el cielo, de
si hay ahí enemigos más poderosos o alguna clase de equipo de NPCs o personajes, al igual que los arcontes o los fatuis, que nos obligan a coleccionar los 5 pilares celestiales o alguna cosa así extraña en el futuro. Y sé que mucha gente, aparte de las 4 sombras de fans que ya nos han vendido también y que la gente va a estar deseando que salgan jugables, va a estar esperando totalmente a saber qué ocurre o si sale un dream marketing rápido de Capitano levantándose o de alguna de las sombras de fans, va a volver al juego. ¿Cuál es el problema? De nuevo, que cada una de estas misiones está atrapada y escondida detrás de tener que hacer una infinidad de cosas que no habéis hecho seguramente entre versión y versión al dejar y volver al juego. Y hay misiones de arconte que son un poco aburridas y de relleno, y hay un montón de misiones de mundo escondidas con un lore espectacular, pero tienes que jugar al gacha, porque a lo mejor en lo que dejas y vuelves tienes 25 misiones de mundo de mucho texto entre medias, pero de las 25 solo hay 1 o 2 que son buenas. Así que tienes un montón de fricción, tienes un montón de tareas, mapa y demás por hacer antes de ponerte al día realmente con la misión por la que has vuelto para enterarte. Y eso pasa como si fuera prácticamente una cadena de esclavitud, porque vas a tener que hacer todo lo anterior para ponerte al día y que te den la migaja, la recompensa de la misión que realmente querías ver, sin hablar de que seguramente esa misión te van a meter, sin exagerar, 5 horas de texto para que a la hora 6 recién te den el desenlace, la cinemática y la dopamina que necesitas. Siguiente punto, y enlazando con lo que he dicho antes, el mapa. La exploración es una parte muy importante en la mayoría de videojuegos a día de hoy existentes, los coleccionables, y en el caso de Genshin los mapas suelen alegrar a la gente no solo por las horas de juego que escasea el juego y nos dan como migajas el mapa, sino porque suele dar bastantes recompensas las versiones que van con mapa, que son las recompensas asociadas a ese mismo mapa. ¿Qué ocurre? De nuevo, cuando dejáis de jugar varios meses o varias versiones y volvéis, os encontráis con que tenéis un montón de mapa que no habéis hecho por explorar, y los mapas son como los culos. Cada uno tiene el suyo y cada uno tiene una opinión sobre los mapas, cómo ha desenvuelto esa exploración, qué pasos ha seguido, qué rutas o qué preferencias o qué tipo de cofres le gustan más, aunque a todos nos gustan los lujosos. ¿Qué significa eso? Que muchos de vosotros, ya no solo por dejar y volver de jugar, sino que en vuestras cuentas habitualmente, tenéis zonas de mapa sin explorar, solo por pereza, solo porque os gusta menos, solo porque la estética de esa zona, como he explicado antes sobre la opinión de cada uno, le gusta menos, porque por lo que sea igual es una zona muy buena, pero por lo que sea no terminó de tener una buena experiencia en esa zona, porque coincidió con alguna funa o algo así y se desencantó de Genshin, o porque directamente nunca le ha dado la oportunidad a esa zona a explorarse, o porque tiene el poder del tarjetón y dice, ¿para qué migajear el mapa cuando ya me he divertido? No quiero llevarlo al límite y sin embargo puedo sacar lo que yo quiera. Y eso genera una sensación de que cada vez que dejas y vuelves al juego, literalmente sientes que tienes muchas tareas pendientes por hacer, incluido ese mapa. Entonces sientes que a lo mejor te va a ser complicado ponerte al día y que te gustaría tener todo hecho, como por ejemplo tengo yo en mi cuenta y mucha gente lo ve y se motiva a hacerlo también, pero sin embargo te genera, como digo, esa montaña de fricción. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y vamos al último punto y más importante, el meta
Y los personajes. Relacionado a todo lo anterior, es decir, recompensas, misiones, protogemas, migajas, exploración e incluso junto con la exploración, ya sabéis, siempre salen sets de artefactos nuevos, que a lo mejor el perder una rutina de farmeo constante y prácticamente diario durante 2 meses seguidos de un set de artefactos hace que a lo mejor llegues a un punto en el que ha salido una nueva región, han salido varios personajes nuevos y el ejemplo más claro, voy a poner un ejemplo con algo relacionado con lo actual, es mucha gente que por lo que sea dejó de jugar en Natlan y ahora ha vuelto en Notcry en estos parches finales antes de Sniesnaya porque wow, va a salir Sniesnaya. Y resulta que por culpa del meta ahora hay 3 equipos que no conocéis y que mucha gente os ha dicho que son los mejores del juego y estáis esperando a que reúnen para sacarlos. Perfecto, vas a sacar a Columbina y te gustó, por ejemplo, Nefer y quieres sacar Columbina, Nefer, Lauma, aunque Lauma sí la sacaste porque jugaste al principio de Notcry. Por ejemplo, un ejemplo que puede ser muy común seguramente en la comunidad. Vaya, tendrás que farmear el set a Nefer, que no farmeaste nunca. Tendrás que farmear el Sernata a Lauma y no has estado farmeando todo este tiempo y te vas a poner a farmear nuevos sets porque no has tenido todo el tiempo de gasto de resina. Y adivina qué, no vas a poder farmear a todos los personajes, pero es más, estamos a las puertas de Sniesnaya y mucha gente va a sacar a Sandrone y ya ha salido el set de Sandrone. Entonces ahora tienes un dilema, tienes que farmear a Nefer, a Lauma, a Columbina, que depende de si tienes constelaciones y arma, lleva o el instructor o el set lunar de sub DPS de Notcry, el Serenata para Lauma y el set de carry de Notcry para Nefer, el set de carry para Sandrone, y seguramente después del set de carry para Sandrone, en la 7.0, en el principio de cada nación, siempre llegan 2 sets de artefactos nuevos para que todos los nuevos personajes lleven esos sets, como mínimo 1, pero seguramente 2. Vaya, te vas a plantar con 5 sets distintos que tienes que farmear literalmente y que la mayoría al ser nuevos no están en el relicario. Y tienes un dolor de narices en las protogemas, en la resina y en el sentir que es muy complicado ponerte al día. Y te sumo el último punto que es el más difícil. Vaya, estamos a las puertas de Sniesnaya y bajo el mismo ejemplo que ocurre que quieres sacar muchos personajes porque te perdiste una nación entera con todos sus personajes y por supuesto que sus recompensas y no puedes ponerte al día porque ya no solo tienes que sacar 1 o 2 personajes para mejorar o completar equipos como cuando uno juega habitualmente, tienes que sacar un equipo nuevo completo. Es más, tienes que sacar, si te gusta mucho, Sandrone, y ahora ya sabéis que el equipo de Sandrone pues sería el que está en la beta jugándose y el que os recomendé hace tiempo cuando se filtró, el de Jaimiko, Beidou, Kiki. Sin embargo, está más que comprobado que el equipo de Sandrone, por el tema de los stacks, es decir, de las cargas y la reaplicación suficiente para hacer el máximo daño en Stellar Conduct, necesita otros soportes que reapliquen mucho más elemento y que seguramente tengan mecánicas de decir, pues cada vez que este personaje golpea te mete 3 cargas de Stellar Conduct, porque son 12 en total, una cosa así, ¿no? Pues la realidad es que vas a tener que sacarle también un equipo completo a Sandrone. Y no solo sacarás un equipo completo a Sandrone aparte del Beidou Kiki ya, porque sacarán la Saritza y su soporte dedicado de su reacción y bla bla bla. Van a salir otros 3 equipos enteros o 4, como salieron 4 equipos nuevos enteros en Notcry. Salieron los 3 lunares más el equipo de Barca. Y vas a tener que ponerte al día junto con que a lo mejor tienes tu equipo de Mabuika y por ahí has escuchado que Nicole C2 Arma hace que Mabuika sea mejor y aparte es comodidad porque aplica menos piro que Bennett, con lo cual derrites más fácil, y también quieres a Nicole para tu equipo de Mabuika. Vaya, ahora por haber dejado de jugar una región entera tienes que sacar, no sé, 10 personajes. Esto es cómo funciona la trampa y la forma de espantar a los jugadores de Genshin para que tengas miedo y tengas FOMO, Fear of Missing Out, a perderte todo eso mientras no juegas. Entonces, como os dije al principio, os acabáis de dar cuenta, entendiendo cómo funciona el juego y entendiendo el último vídeo que también subí al canal respecto a cómo ha evolucionado Genshin a ser un gacha free to play, a sentirse un producto de lujo que realmente te requiere una demanda gigantesca de tiempo y dinero para poder jugarse en condiciones mínimamente óptimas. Si habéis visto ese vídeo, que posiblemente subí ayer, no, antes de ayer, porque ayer he publicado la build de Mabuika. Ir a ver la build de Mabuika y disfrutarla porque es la última, y he añadido la rotación nueva que no estaba en la anterior, y he añadido las variantes de Nicole y los equipos y demás. Así que, sumado a lo que os expliqué, esta es la forma que tiene Hoyoverse de explicarte que
a Genshin Impact o lo tomas o lo dejas, pero dejarlo y volver solo te va a maltratar como jugador y jamás vas a sentir que tienes una cuenta mínimamente sólida, equilibrada y estable si o bien no lo juegas continuamente, es decir, que lo tienes aunque sea diarias y resina, gacha secundario, que le dedicas 3 minutos al día cuando no hay nada que hacer, o bien que, os lo digo de verdad, en serio, como he dicho al principio del vídeo, es mejor no volver a tocarlo ni con un palo si sentís que no es para vosotros, e iros a jugar al Wuwa, que es un gacha increíble, y hay canal de Wuwa por aquí abajo, así que iros al canal de Wuwa y nos vemos en el canal de Wuwa. Poquito más, esto creo que es importantísimo y este vídeo me parece que es un antes y un después en la comunidad, sobre todo porque pienso que los jugadores necesitan saber y entender esto que os acabo de transmitir en el vídeo. Así que compartirlo a todos vuestros amigos migajeros o a cualquier persona de vuestra comunidad o círculo que diga alguna vez: ay, pues yo he dejado Genshin un mes y ahora voy a volver, hoy lo dejé 3 meses y volví. Pasarle este vídeo, que lo vea y preguntarle después de ver el vídeo entero ¿qué opinas? A ver qué os dice. Cuidaos mucho y gracias por llegar hasta el final. Tener muy buen día. No seáis miñimiñis, por favor. Y chaito.